Hola. Nuestra parashá encara una visita de Dios a Abraham. Según la tradición talmúdica, Abraham estaba descansando allí a la vera del camino donde estaba su carpa tomando el fresco, ¿sí? Como se suele decir. Y según la tradición talmúdica, como mencionábamos, Abraham estaba en el tercer día después de haberse circuncidado. Y según algunas fuentes, Dios lo viene a visitar, a ver cómo está. De alguna manera hay un vínculo muy coloquial entre la divinidad y Abraham. Es el primer patriarca con quien Dios se había comunicado para que, como una prueba de fe, vaya a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, que, como ustedes saben, después iba a ser entregada en heredad al pueblo de Israel. La cuestión es que, las fuentes rabínicas plantean que Abraham estaba muy dolorido en ese momento. Y Dios se acerca, dice, Dios lo vino a visitar. Y cuando el texto cuenta que Dios lo vino a visitar, la forma en que aparece esta visita, aparentemente, es en forma de tres viajeros, ¿sí? Tres hombres que estaban pasando por el camino en ese momento. Fíjense el texto como dice, tres hombres de pie junto a él. Había visto cuando Abraham alzó sus ojos y vio, y aquí que tres hombres de pie junto a él, los divisó y corrió hacia ellos desde la entrada de la tienda y se prosternó a tierra. Y dijo, Señor, Adonai dice, si ahora he hallado gracia en tus ojos, por favor no pases de tu servidor. O sea, eran tres, de alguna manera, viajeros, pasajeros, que están llegando a la puerta, y Abraham les habla a ellos tres como si fueran Dios, de alguna manera, ¿no? Como que esa sería la presencia de Dios. Y en un momento dice, tráigase ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Ahí sí utiliza el plural, lavad vuestros pies, y reclinaos bajo el árbol, y yo tomaré un trozo de pan y restauraré vuestro corazón. Después habréis de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro servidor. Es interesante porque si Abraham está dolorido por su circuncisión, no debía tal vez tener que levantarse, correr hacia ellos, e inclusive cuando ellos van a estar alimentados, él se va a quedar parado delante de ellos en una actitud de casi reverencial frente a estos viajeros. Por un lado, parecería ser que ellos representaban a Dios. Finalmente se va a tratar de ángeles, como veremos más adelante frente a la promesa a Abraham que él y su esposa van a dar a luz, básicamente van a concebir un hijo, no más adelante que va a ser Isaac. Pero por otro lado, está la presencia de Dios, pero la realidad de ellos como viajeros. Y él se queda parado todo el tiempo. Entonces algunos sabios tratan de ver en esto una actitud. Ustedes saben que en el Tratado de los Principios, un texto mishnaico muy importante, ¿no? Cuenta de que en realidad el mundo se sustenta por tres principios. A la Torá, o sea, por los principios de la ley, de la justicia, de la ley, de la misericordia. A la Avodá, en este sentido, el servicio a Dios. Y el último punto dice Gmilut Hasadim. Gmilut Hasadim significa acciones buenas, acciones nobles. Claro, uno puede decir, podría hablar del estudio de la Torá, el servicio a Dios y el trabajo cotidiano. La palabra abodá a veces significa esto. En la tradición rabínica, abodá es el servicio a Dios. Pero Gmilut Hasadim significa que todo lo que vos vayas a hacer tiene que tener como característica el bien de los demás. O sea, pensar en el otro. No sacrificarte vos, pero sí, de alguna manera, limitarte un poco en tu propia realidad y ayudar a los demás. Si es cierto esto, que la tradición plantea que Abraham estaba dolorido por su circuncisión, él está mostrando su acto de reverencia, que se está levantando y mientras que haya un grupo de viajeros, o dos o tres viajeros, que pasen delante de él, él se va a ocupar de que laven sus pies, de que descansen, de que puedan comer y de que puedan beber y saciar su propia sed. De alguna manera Abraham está planteando acá el cumplimiento del tercer elemento de los tres principios por los cuales la tradición judía dice que el mundo se sustenta. Torá, él va a representar la ley, la Torá no había sido entregada todavía, ¿no es cierto? El servicio a Dios, su vínculo con Dios, pero las buenas acciones ya habíamos visto, ¿no es cierto?, a Abraham tomar una actitud con mucho respeto con respecto a su sobrino, ¿no es cierto? Cuando había un conflicto, la generosidad de que él elija su propio camino. Lo vamos a ver en muy poco tiempo respecto a nuestra parashá, cuando él va a defender a Sodoma y Gomorra, o inclusive cuando va a entrar frente a un conflicto militar personal para salvar a Lot, su sobrino, de una situación muy conflictiva.
Y acá concretamente él resiste su propio dolor para el servicio a los demás. Es interesante porque en el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando Dios lo invita a Abraham que vaya a la tierra prometida y lo acompañe, una de las cosas maravillosas que le dice a él, que va a ser fuente de bendición para todos, ¿no es cierto? Y que además le va a decir que él va a ser, de alguna manera, progenitor o generador de muchas otras familias que serán bendecidas en la faz de la tierra. Este es uno de los motivos. Es aquel motivo en el cual él, lo que va a hacer va a estar referido a la tranquilidad y a la prosperidad y a la paz de los demás, ¿no? De alguna manera, como adelantándose a principios fundamentales de la propia Torá, que los va a incluir cuando ésta sea entregada en generaciones posteriores. De alguna manera Abraham muestra esto. ¿Quién dice, no? A veces cuando uno tiene un dolor que lo aqueja, cuando vos sacás fuerzas tal vez de donde no tenés para ayudar a los demás, a veces te olvidas de tu propio dolor y de alguna manera el sentimiento de que estás siendo útil a otro hace que la angustia se calme un poco. Aprendemos de Abraham no solamente el por qué él fue el primer patriarca y el padre de tantos pueblos, sino aprendemos de él también que la bondad, la dulzura, la generosidad y el bien del otro también supieron calmar su dolor, su angustia y su tristeza. Aprendamos de Abraham. Shabbat Shalom Mevorach para todos.